En el escrito de impugnación presentado por los servicios jurídicos del Estado se señalaba que la afirmación de soberanía del pueblo catalán, que se recogía en la declaración aprobada con los votos de diputados nacionalistas, no es ni más ni menos que un acto de poder constituyente, un desafío abierto contra la Constitución, que establece la unidad de la nación española. Muy bien, sigue ahí, vamos a ver. Muy bien. En primer lugar, no es verdad, es mentira. No es un acto de poder constituyente. Porque para que sea un acto de poder constituyente, tiene que haber constituido algo. ¿Me quieren decir algo? ¿Qué es lo que ha constituido esa declaración del Parlamento catalán? ¿Acaso ha modificado la Constitución española? ¿Acaso ha derogado con un artículo de la Constitución española? ¿Es que es obligatorio lo que ella ha dicho? ¿No es una simple declaración? Lo más que se puede decir que sería una declaración de intenciones, pero no hay ninguna norma que recoja la imperatividad con efectos sancionadores para quien la incumpla de que Cataluña, a partir de esa fecha del Parlamento de enero del 13, ha adquirido plena soberanía para decidir su futuro. ¿Dónde está que esa norma obligatoria? ¿A quién obliga? ¿A los catalanes? ¿Dónde está? ¿En qué boletín oficial? ¿En qué ley está aprobado? ¿Qué requisitos ha tenido? No es norma jurídica obligatoria, es una simple declaración de principios o de intenciones. Y como no es una norma obligatoria, es ridículo que haya sido recurrida ante el Tribunal Constitucional. Porque para un Tribunal Constitucional no se puede más que recurrir para que anule normas obligatorias, no declaraciones. Y cuando un Tribunal Constitucional, que no puede tener nunca poder constituyente, porque el Tribunal Constitucional es en sí mismo un poder constituido, se le pide, como pasó con el Estatuto de Cataluña, que interprete cómo ha de ser aplicado el Estatuto en el futuro, porque todavía no hay presentado ningún conflicto entre particulares o entre organismos estatales sobre el tema. El Tribunal Constitucional no puede pronunciarse, porque el Tribunal Constitucional no está para interpretar artículos de la Constitución más que aplicándolos a un caso concreto debatido, a un conflicto constitucional entre poderes o entre los particulares, jueces que lo eleven. Pero no es verdad, no conocen lo que es. Y pedirle ahora, lo que están pidiendo ahora, es que, ¿por qué sacarla ahora? Hace un año, han pasado más de 5 meses, ha caducado. Por tanto, si tenía un plazo de 5 meses para el gobierno para recurrirlo ante el Supremo, lo hizo dentro del plazo. Muy bien, ha caducado el derecho del Supremo a decidir sobre este asunto, porque ha dejado transcurrir más de un plazo de 5 años y no ha dicho ni palabra. Luego ya no tiene derecho, está caducado. La facultad que tenía ha caducado, pero además que era una facultad impropia de una Constitución y que no está señalada además ni en la Constitución ni en el desarrollo por leyes orgánicas del Tribunal Constitucional de sus competencias. No puede ser. Como también se hizo mal con el Estatuto de Cataluña. El Tribunal Constitucional, si interpreta las normas constitucionales sin un conflicto latente o declarado que se le somete a su jurisdicción, no judicial, sino con una nueva jurisdicción, el tribunal no puede pronunciarse, porque si se pronuncia comete una violación sagrada del principio constituyente. Si el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre algo que no ha entrado en conflicto, sino sobre una declaración de los órganos catalanes, que no ha tenido eficacia práctica, ni ningún particular, ningún partido lo pide, simplemente el gobierno dice anule esa declaración, pues el Tribunal Supremo, que obedezca a las órdenes del gobierno, se ha convertido en constitucionario. No es constituyente, eso es evidente, es un poder constituido, pero deja de serlo cuando se le da el poder de arbitraje interpretativo de las normas del derecho constitucional. Ahí por eso se llama constitucionario, en la terminología que introdujo el abate Sieyès, que fue el que inició estas distinciones científicas entre lo constituido, lo constituyente y lo constitucionario, pero que las tomó de él Carl Schmitt, el fundador de las ciencias del derecho constitucional, nada menos. Y yo participo de esas distinciones. Pero ya es ridículo. Primero, ha pasado el plazo. Segundo, ¿por qué hablan de ese tema ahora cuando se está tratando de otra cosa distinta? Porque aquello fue una declaración del Parlamento reclamándose soberano para decidir sobre el derecho, para hacer una consulta sobre el derecho civil.
Luego, el propio Parlamento se ha dado cuenta que no tiene poderes ni facultades para ello. Y rectifica. Y lo que implica una anulación ya de su propia norma anterior. Porque dice, no, esa norma que yo hice reconozco que no tengo poderes. Sé perfectamente que si quiere el Tribunal Constitucional, aunque no tenga esa función, puede anularlo cuando quiera. Pero por eso yo me adelanto al Tribunal Constitucional. Y antes de que dictamine que es nula aquella declaración de enero, yo me adelanto y digo ahora, otra resolución, y esta es distinta, amigo, claro. Porque esto es lo que estoy pidiendo al Parlamento español, que me conceda facultades para que yo asesine al Parlamento español y que elimine, destruya España, que le quite su personalidad, que declare la independencia de Cataluña destruyendo el Estado español y España. Eso es nuevo, eso es distinto. ¿Y por qué lo hacen coincidir ahora la prensa? Porque hay una estrategia catalana que se adelanta a lo que pueda resolver el Tribunal Constitucional sobre la consulta sobre la declaración soberanista del Parlamento catalán en enero del año 13, se confunda con esta nueva declaración donde ya no hay ninguna declaración soberanista, es mucho más. Le está pidiendo la facultad al Parlamento para que ella misma, el Parlamento, convoque un referéndum sobre el derecho a decidir sobre la autodeterminación de Cataluña. Toda esta confusión, no hay un solo autor jurídico ni político que lo aclare. Nadie lo aclara, ni los tertulianos, porque todos creen, bueno, que es un derecho que si todo el pueblo español lo decide, entonces está bien que Cataluña se separe. Como ahora Rajoy, que dice no, yo no dialogo con más porque toma decisiones unilaterales y no se puede, yo no puedo dialogar con quien se toma decisiones unilaterales. Amigo, luego si no hubiera tomado decisión unilateral, tú sí admites que mediante el diálogo se pueda conseguir lo mismo que unilateralmente. A mí no te das cuenta lo imbécil que eres, lo tonto y lo cobarde, y que tú no estás negando radicalmente el derecho de los catalanes a separarse, ni a la consulta alguna. Pero es que te das cuenta que tu lenguaje denota tu cobardía, tu traición. Eres un incapaz cobarde, que además no sabes de derecho constitucional nada, ni una coma. Pero sigamos. De manera que ahora aluden ahora al Tribunal Constitucional, acude al consenso. ¿Y qué es el consenso? Pues no les dais cuenta a los ciudadanos, los que me oyen, que el consenso, ahora se dice, no hay consenso suficiente, o hay mayor, o uno dice, con un consenso muy amplio, o con menor consenso, pero no me cuenta que son términos incompatibles, la cantidad y el consenso, que o es unánime o no es consenso, es acuerdo por mayoría o minoría. Habrá mayorías mayores, mayorías menores, suficientes, insuficientes, lo que queráis. Pero el consenso es lo contrario a un acuerdo ni a una decisión por mayoría o minoría. Eso es distinto. Porque el pacto implica porque todo consenso, porque no dice, ¿por qué emplea este término? Para no decir la verdad. La verdad es que no hay consenso alguno. Lo que llaman consenso es un acuerdo de transacción, con A, transacción, de transigir. Y como son incapaces los partidos de reconocer ante el pueblo, ante sus afiliados, que en cada consenso que hacen con el partido adverso o contrario, están renunciando, transigiendo sobre los principios fundamentales que han dado el ser al propio partido, pues hablan de consenso, para no decir pacto por unanimidad, pacto inconfesable de transacción, que dice el código, el que para poner fin a un pleito o evitarlo, transige. Pues eso, los partidos, para que no pleiteen entre ellos, transigen, y eso lo llaman transacción. Transición no, es transacción, no transición. Y ese es el consenso. El consenso es una vergüenza, es para no decir pacto por unanimidad, porque no quieren decir que... ¿Y qué diferencia hay? Hombre, que el consenso implicaría que por un azar mayor que el que existe de que caiga un meteorito que destruya la Tierra en este año, por un azar con menos probabilidades, que ese consenso implica que cada individuo o cada partido por sí solo, sin escuchar a los demás, tenga una formación mental de tal naturaleza que llegue a él mismo, a solas consigo mismo, llegue a que una determinada situación conflictiva debe resolverse de una manera determinada, tal. Ese partido, por tanto, llega a esa conclusión. Pero si hay consenso, quiere decir que todos los partidos
han seguido el mismo proceso interno mental, y eso es tan imposible que digo como que un meteorito destruya la Tierra en este año. Eso es imposible. No existe esa capacidad humana de que todos tengan el mismo procedimiento mental para llegar al mismo, a la misma conclusión, y eso sería el consenso, que cada uno por su lado pensara lo mismo. Consenso significa pensamiento único y solo. Entonces, los que nos piden consenso nos obligan a tener unidad de pensamiento. ¿Y cómo se consigue eso? Unidad de pensamiento. Me podréis imponer la unidad de acción a la fuerza, con un fusil en la mano. Pero unidad de pensamiento ni con un fusil en la mano me lo impone nadie. Es que entonces hay determinismo, don Antonio, y no hay libertad. Ahí está. Si hay consenso, no hay libertad. Es que ese es el tema. Porque si no hay libertad de pensamiento, ¿cómo va a haber libertad de expresión? Los que expresan el consenso no están expresando la libertad, sino la decisión voluntaria de todos los partidos de hacer un bloque para que la ciudadanía no sepa ni siquiera sus intereses oscuros. Y hacen un bloque, unas veces frente a ETA, otros para excluir al PP. Yo no me acuerdo los pactos y los nombres que le ponen a cada uno. Los pactos de no sé qué, del timbalo de Cataluña, ¿no? Para excluir al PP. Otros los acuerdos, no sé. ¿Para qué? Para disimular que el consenso es un truco para que no haya democracia. Un truco de los partidos. Aquí no hay más que acuerdos por mayoría y minoría. Y el que no lo respeta es que no es un demócrata. Consenso, eso es una invención post-franquista, porque consenso es, como hay una sociedad tripartita, que lo demuestra, por ejemplo, Egipto ahora, para poner un ejemplo. De manera que hace unos meses, los islamistas, con el general Mursi a la cabeza, aprueban una constitución, la someten al referéndum y obtienen el 94% de los votos. La constitución. Los militares dan un golpe de Estado. Ni Estados Unidos reconoció que era un golpe de Estado. Yo dije el primer día, es un golpe de Estado. Y va a durar. Este golpe militar, que ha dado contra los islamistas y contra Mursi, ese golpe de Estado, ahora hace otra constitución. Y en lugar de ser aprobada por el 94% de los votantes, como pasó con la anterior, esta ha sido votada por el 96%, un 2% más. ¿Y qué resulta? Pues que el anterior se abstuvieron en la anterior el 32% de la población, se abstuvo el 32%. Y en esta se ha abstenido el 36%. Al revés. En aquella se abstuvo el 36% y en esta el 32%. En esta tiene un 4% de mayor legitimación cuando se pone el ridículo. No está legitimada. Es una minoría. Pero esta teoría confirma la tesis de Loewe, el americano sociólogo formidable, que siempre en toda sociedad distingue los tres tercios. En todo tipo de sociedad y en todo tipo de régimen político. El que apoya con entusiasmo el régimen establecido, el que se acomoda a él y el que lo combate y desea derribarlo. Son los 3 tercios. Y esos 3 tercios siguen en España ahora. Hay 2 tercios que son los que votan, que apoyan a la oligarquía de partidos. 1 tercio que está en contra, que es el que no vota. Pero los partidos que ahora salen como este de Vox nacen ya con la voluntad de incorporarse a los 2 tercios. Y por eso aceptan estas cosas de el sistema electoral mixto, que haya listas de partidos, el sistema proporcional, y que elecciones se hacen, y que no haya separación de poderes, porque la separación de poderes no es el sistema judicial, es el menos indispensable para la separación de poderes. Lo principal es que el legislativo y el ejecutivo estén separados, con elecciones distintas y diferentes, no separación de funciones, no separación de personas, separación en origen, para que ambos tengan la misma legitimación, que es la soberanía, bueno, mejor dicho, los gobernados, los electores, que elijan por un lado al presidente de la República, que es el jefe del Ejecutivo, y por otro lado a los diputados, que son los que forman el Parlamento, pero con una diferencia. Eso obliga a distinguir inmediatamente entre Parlamento y gobierno, es decir, entre nación y Estado. Es decir, el Parlamento se identifica inmediatamente con la nación, mientras que el Estado está identificado con la autoridad gubernativa y administrativa. Por eso, la separación de poderes implica la distinción neta entre Estado y nación. Y los parlamentos pertenecen a las naciones, no a los Estados. No son funcionarios del Estado, como son hoy, pagados por el Estado. Entonces, esto concluyo
que el tema de que hemos comentando ahora, que es la declaración de Cataluña, está hecha. El titular del Mundo está hecho, sacando al tema ahora el consenso entre el Tribunal Constitucional. Dice, para anular la declaración de soberanía. Parece, la gente quiere decir que ya se está Rajoy moviendo, claro, para que el Tribunal Constitucional anule la declaración que acaba de hacer el Parlamento catalán sobre para que el Parlamento español le conceda la facultad de convocar un referéndum de autodeterminación. Y eso es falso. Efectivamente, eso confunde. Y el periódico lo sabe. Todo esto es confusión total. Sí, sí. Estoy, por tanto, nada, alerta, hay que estar alerta para que no nos engañen, además de los partidos, todos los periódicos, incluido el Mundo. Y el Rajoy, que dice que si no hay diálogo, que no puede dialogar con quien toma decisiones unilaterales. Está diciendo, si hubiera diálogo, la decisión sería bilateral, hombre. Pero como no dialoga, ya no puedo apoyar. Ese es el resumen.